Muy buenos días, que tengáis un muy buen miércoles. Estamos en el Salmo 145 y nuestra lectura hoy son solo 2 versículos más el final del Salmo, el versículo 8 y 9. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La alabanza del Señor proclamará mi boca, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. En la guía devocional el título es "Y de su misericordia". En la introducción de este salmo, en nuestra guía devocional, decimos que posee muchos rasgos de los salmos de alabanza, aunque ya lo hemos clasificado aquí como un salmo de sabiduría o sapiensal. Esto es por las letras hebreas del alfabeto con el que comienza cada uno de los versículos. Pasajes como el de ayer y el de hoy son claramente pasajes de alabanza. Por esa razón hay muchos que en realidad califican a este salmo como un salmo de alabanzas al Señor. Ayer meditábamos en la necesidad de proclamar los hechos poderosos y maravillosos del Señor. En los primeros 2 versículos de hoy, un término aparece 3 veces, y es la palabra misericordia. La palabra misericordia proviene del mismo término en latín y está formada por otras 2 palabras. Miseri, que hace referencia a los pobres, a los sufrientes, a los miserables, que es otro término con la misma raíz, miseria, miserables, y por otro lado, cordia, que proviene de la palabra latina para corazón. Eso nos da una idea del verdadero sentido de esta palabra misericordia. El diccionario de la Real Academia Española nos presenta varias acepciones, de entre las que vamos a destacar 2. La primera acepción en el diccionario es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y la cuarta acepción que aparece allí es atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Así que alabar la misericordia de Dios implica al mismo tiempo admitir nuestra miseria y por otro lado, exaltar su corazón amoroso. Cuando María, madre de Jesús, visita a su prima Elizabeth, estando ambas todavía embarazadas, declara esto: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y esto está en Lucas 1, 46 al 50. En este sentido, María reconocía su bajeza, su necesidad de un Salvador y los hechos del poderoso. Pero en esa declaración podemos destacar un hilo conductor, un motor de todo lo que ella describe, y es la misericordia, que luego vuelve a mencionar en el versículo 54. Es importante recordar que la palabra misericordia aparece en la Biblia por primera vez en Génesis, capítulo 19, versículo 16, cuando los ángeles toman de la mano a Lot para sacarle a él y a su familia de Sodoma y Gomorra, ciudades sobre las que el juicio de Dios era inminente. Por eso la misericordia de Dios no solamente es su compasión, sino que es activa. La misericordia de Dios hace algo a nuestro favor. Podríamos definir que la misericordia de Dios es la bondad de Dios que se manifiesta hacia nosotros para llevarnos en la dirección correcta. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Es decir, que Dios llega a la vida de una persona
y se compromete ante su miseria a derramar en ella bendición, a transformar su vida, a levantarla de la condición en la que se encuentra y a guiarla y a orientarla en pasos de bendición, en alcanzar la victoria en su vida personal, en restaurar y redimir su pasado. ¿Cuántas cargas y consecuencias deja el pecado en nuestras vidas? Pero aun cuando tengamos que vivir con las consecuencias del pecado que nos ha hundido en la miseria, la misericordia de Dios nos levanta y dirige nuestros pasos de manera tal que esas experiencias de frustración y de fracaso se pueden transformar en una experiencia de vida y bendición para nosotros y para otros a los que podemos ayudar y bendecir. La dinámica de vida cristiana es una vida útil, es una vida de victoria. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios cuyos hechos poderosos deben ser proclamados por cada uno de nosotros. Y esto es cuando lo hemos experimentado en realidad. No debemos hablar de segunda mano. Deben ser experiencias personales. Hemos visto la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y obrando en la vida de otras personas a nuestro alrededor. Por eso en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dobla sus rodillas para que podamos conocer las dimensiones del amor de Dios, en su altura, en su profundidad, en su longitud, en su extensión. Pero agrega algo: con todos los santos. No hay posibilidades de conocer el amor de Dios en su totalidad, a menos que lo hagamos en el contexto de la familia de Dios. Tú en tu vida puedes experimentar maravillas del amor de Dios, pero en la soledad quedarás limitado. Por eso es importante relacionarte con otros, conocer el testimonio de otros, reunirte en la iglesia. No puedes quedarte en casa domingo tras domingo. La Biblia dice que debemos congregarnos habitualmente y venir al culto y estar juntos, porque faltar por cualquier cosa es algo que a Dios le desagrada claramente. Hebreos lo dice de una manera muy concreta y precisa. Es en el contexto de la iglesia congregada, donde Dios se hace presente, donde Dios derrama bendición y donde nuevos vértices y la multicolor gracia de Dios se da a conocer en el testimonio de hombres y mujeres cuyas vidas han sido transformadas en la gracia y la salvación de Dios. Ahora bien, el domingo nos comprometíamos a publicar la maravillosa gracia de Dios en base a estos versículos. Clemente y misericordioso. La fuente original de estos adjetivos está en la proclamación de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, que yo te voy a leer en esta mañana fielmente. Dice: Él pasó por delante de él y exclamó: Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. A esto Lutero llamó sermón sobre el nombre del Señor. Dios descubrió a Moisés la naturaleza más oculta de su persona. Este proclamó que Dios es amor, pero en esa clase de amor en el que la misericordia, gracia, piedad y verdad se unen con la santidad y la justicia. Como el más misericordioso, que es grande en bondad y verdad, el Señor muestra misericordia a los miles, perdonando el pecado y la iniquidad en su paciencia y gracia.
pero no deja el pecado sin castigo. Y su justicia visita el pecado de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Moisés había pedido ver la gloria de Dios en el capítulo anterior y esta fue la respuesta de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. Notemos que Dios no dio a Moisés una visión de su poder y majestad, sino más bien de su amor. La gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. El amor y la misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos y nos beneficiamos cada día de ellos. Podemos responder y dar gloria a Dios cuando nuestros caracteres se asemejan al carácter de Él. Por eso dice el versículo 9 de este salmo: bueno es el Señor para con todos. Y esta palabra bueno denota en todo el sentido de esa palabra que es aquello que es agradable. Por ejemplo, se usa con el significado de encantador. Vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era placentera e inclinó sus hombros para cargar, dice Jacob en Génesis 49:15. Una extensión de esta acepción se puede ver también en Génesis capítulo 40 y versículo 16, cuando dice que el jefe de los panaderos vio que había interpretado para bien o de forma favorable, le dijo a José el sueño que él también había soñado. En 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 8, se enfatiza el matiz de deleite o festivo. Dice, por tanto, hallen gracia ante tus ojos estos mis ojos jóvenes, porque venimos en un día de fiesta, en un día de alegría. A Dios se le describe como bueno, es decir, alguien que da deleite y placer. Y dice el Salmo 73, 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Señor es bueno y sus misericordias. Y aquí podríamos traducir la ternura de su amor. El sentido de la palabra hebrea es entrañas, por lo que cabe decir que la misericordia de Dios conmueve sus entrañas. No es una ternura común y corriente, superficial, que no alcanza lejos ni penetra profundamente, sino que surge de lo profundo de su ser, se forja y sale de sus entrañas. Y la palabra hebrea hace referencia en este sentido al útero, el vientre de una madre. Tal es la ternura de Dios como la que una madre siente por el hijo que lleva en sus entrañas. De este Dios estamos hablando en esta mañana. Y mi oración escrita a este Dios es la siguiente: amado Padre, tu bondad nos asombra y maravilla. Gracias por revelarte, darte a conocer como un Dios así, lleno de amor y justicia. Que nuestros corazones respondan con amor y temor reverente ante la inmensidad de tu misericordia y la hermosura de tu santidad. Alabamos hoy tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, os espero mañana, día jueves, para seguir adelante con el Salmo 145, un compromiso con Dios. Pero por favor, manteneos bendecibles.